Yo, Clara, tengo 73 años y he pasado la última década convencida de que la vida ya no guarda sorpresas, solo la melancolía persistente de un ayer que no volverá. Creía que la quietud de mis mañanas, con el café humeando frente al silencio del jardín, era el capítulo final, el epílogo ya escrito de una existencia que fue intensa, sí, pero que había agotado todas sus reservas de drama y misterio. Me equivoqué, y la prueba llegó a través de una voz, la de mi abuelo, que hacía más de medio siglo se había apagado, pero cuyo eco, ahora, se sentía más nítido y urgente que nunca. Es curioso cómo la memoria no solo nos trae imágenes, sino que resucita tonos, texturas y advertencias que en su momento sonaban a meros clichés, a frases hechas que uno escucha y desecha como el ruido de fondo. Mi abuelo, un hombre de manos grandes y ojos que habían visto demasiadas guerras y demasiadas cosechas fallidas, tenía una muletilla que repetía sin cesar, especialmente cuando yo, de niña, me frustraba con un trabajo de bordado o con la construcción de un castillo de arena. Clarita, no desprecien lo pequeño, que la vida se esconde en los detalles. Yo lo miraba con el desdén impaciente de la juventud, esperando que terminara su sermón para poder volver a mi tarea inconclusa. ¿Lo pequeño? A mí me interesaba el mundo, los viajes, las grandes pasiones, las fortunas que se hacían o se perdían en un instante, no las migajas de pan o los botones perdidos. Pero ahora, a mi edad, en la soledad de esta casa que huele a lavanda y a libros viejos, esa frase regresó como un disparo, precediendo a una revelación que cambió mi percepción de todo, desde la manera en que miro las monedas en el fondo de mi cartera hasta el valor real de un recuerdo polvoriento. Todo empezó, como casi todos los giros inesperados de mi vida, con una tarea mundana y tediosa: vaciar el ático de esta casa que fue de mis padres y antes de mis abuelos. Un espacio que se había convertido en el cementerio de las promesas incumplidas y los objetos obsoletos, un lugar que guardaba un olor particular, una mezcla de madera seca, naftalina y el aliento del tiempo. Mis hijos, en su pragmatismo moderno, me habían presionado a deshacerme de todo. «Mamá, es peso muerto, solo basura emocional», me dijo mi nieto, con esa facilidad de los jóvenes para catalogar los afectos como si fueran archivos de una computadora. Pero no, para mí no era basura, eran fantasmas ordenados, eran pruebas de que alguna vez hubo risas ruidosas, vestidos de fiesta y cartas atadas con cintas. Fui subiendo los escalones crujientes con el peso de mis años y la convicción de que solo encontraría polvo, ratones y el eco de mi propia tristeza. Iba buscando una caja específica, la que contenía los viejos álbumes de fotos de mis padres que mi nieto quería digitalizar. Y fue en esa búsqueda, en ese revolvimiento de pasado, donde encontré el cofre. No era un cofre grandioso de piratas, como los de las películas, sino una simple caja de madera de cedro, gastada por el roce y sin ninguna llave o cerradura visible, oculta detrás de un baúl tapizado en terciopelo rojo que nadie había movido en décadas. La abrí sin expectativas. Adentro solo había eso, lo pequeño, un puñado de botones desparejados, un carretel de hilo ya seco, un abanico roto, varias estampillas sin valor aparente, un relicario vacío y justo al fondo, envuelto en un pañuelo de lino deshilachado, un fajo de billetes arrugados. Eran billetes viejos, de esa denominación que ya no circula, billetes que mi mente automáticamente clasificó como otra antigüedad sin valor, un capricho sentimental del abuelo. Estuve a punto de cerrarla, de dejarlo todo ahí, como un descubrimiento insignificante, cuando el recuerdo de su voz, profunda y resonante, me detuvo en seco. «No desprecien lo pequeño», y sentí una punzada en el pecho, la sensación extraña de que no era un hallazgo, sino una entrega, una encomienda póstuma. Fue mi nieta, la pragmática y paciente, quien me animó a llevarlos a la casa de cambio para saber si, por una casualidad histórica, conservaban algún valor. Yo me reía por dentro, pensando en la escena, una anciana llevando billetes de museo para cambiarlos por céntimos. Pero la curiosidad, esa pequeña llama que aún se niega a apagarse en mi alma, me empujó. Al día siguiente, con el fajo bajo el brazo y la vergüenza de la anticipación tonta, entré a la oficina. El empleado,
Un joven con el pelo teñido de azul me miró con una sonrisa condescendiente mientras yo desplegaba el botín. Su sonrisa se borró. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Lo pequeño se había convertido, de pronto, en algo colosal. Me dijo la cifra con una voz que casi no era la suya, una voz temblorosa de asombro y respeto. El valor actualizado, la equivalencia monetaria actual de esos billetes antiguos, conservados y convertidos en una especie de tesoro histórico, superaba con creces cualquier expectativa. Eran 900,000 pesos, una cifra que para mi modesta pensión era francamente la suma de una nueva vida, una inesperada y tardía libertad financiera. 900,000 pesos. Y la primera cosa que hice, la primera cosa que pensé mientras el suelo parecía temblar bajo mis pies, no fue en el dinero. Fue en el abuelo, en su frase, y en la idea de que ese dinero no era un golpe de suerte, sino la materialización de su sabiduría, un mensaje final que viajó a través del tiempo, escondido en la humildad de lo que se rechaza, esperando el momento justo, el momento en que su nieta, la incrédula, necesitara una prueba contundente de que, en efecto, lo grande siempre está disfrazado de pequeño. Lo grande no era el dinero, sino la lección. Y ahora, sosteniendo la prueba tangible de esa máxima, me di cuenta de que todo lo que había despreciado en la vida, todos esos momentos que consideré insignificantes, todas esas personas que creí menores, podían haber sido, en realidad, los verdaderos cimientos de mi felicidad. Me pregunto ahora qué otras cosas esenciales habré pasado por alto solo por no saber mirar con la lupa del corazón. El cofre sigue abierto, y ahora lo miro con un respeto casi religioso. La cifra, esos 900,000 pesos, se quedó suspendida en el aire de mi pequeño estudio durante días, no como un monto tangible, sino como una pregunta inmensa que rebotaba contra las paredes de mi pasado. Después de salir de la casa de cambio, sentía el cuerpo liviano y la mente abrumada. El empleado del pelo azul me había entregado un documento que certificaba el valor, una promesa de transferencia que parecía una burla divina, y yo caminé hasta mi casa sin sentir el asfalto bajo mis pies, como si levitara sobre el peso de una verdad demasiado grande. El abuelo, siempre él. Su figura no era la de un hombre de negocios, ni un acumulador de fortunas, sino la de un jardinero filosófico, un hombre que prefería el olor a tierra mojada al brillo del oro. ¿Cómo había llegado ese dinero a ese cofre? ¿Y por qué lo había escondido de esa manera, entre bagatelas y despojos? La respuesta, lo supe enseguida, no estaba en la logística del dinero, sino en el simbolismo del lugar, el cofre de lo pequeño. Él no quería que lo encontráramos por casualidad. Quería que lo encontráramos cuando estuviéramos buscando algo más. Quería que la lección precediera a la recompensa. Esa tensión psicológica entre el valor material y el valor sentimental me mantuvo despierta, obligándome a revisar cada recuerdo que tenía de él, buscando la pista, el flashback que explicara el método de su locura. Recuerdo una tarde de lluvia, yo tenía unos 10 años, y él me enseñó a distinguir las monedas, no por su valor nominal, sino por su año de acuñación, por el rostro del prócer, por la textura del metal. Mira, Clarita, esta moneda es casi idéntica a esta otra, ¿verdad? Pero la pequeña diferencia, la que nadie nota, la hace infinitamente más valiosa. En ese momento me hablaba de numismática, del valor coleccionable, pero ahora entiendo que me hablaba de la vida, de cómo la distinción sutil entre dos momentos o dos personas es lo que realmente marca la diferencia. Y la diferencia crucial aquí era la intencionalidad de su acto. Empecé a sentir una urgencia emocional. No era la urgencia de gastar el dinero, sino la de comprenderlo. El abuelo había fallecido sin dejar grandes herencias, solo esta casa y sus libros. Mis padres siempre se quejaron de su falta de visión financiera. Tu padre era un soñador, Clara, que no sabía distinguir un negocio de una estafa, decía mi madre, con un dejo de amargura bien disimulada. Yo misma, en mi juventud ambiciosa, compartía esa opinión. Lo despreciábamos por pequeño, por centrarse en el jardín, en la artesanía, en las historias de los vecinos, en lugar de acumular capital. Y ahí radica el giro narrativo más punzante. Él
sí acumuló. No solo dinero, sino una lección de vida que venía con un certificado de depósito de 900,000 pesos. Es la humillación sutil de la vida, que la persona que creí más equivocada fuera la más sabia, y que su venganza póstuma fuera regalarme la tranquilidad que yo, con todo mi esfuerzo y mi pragmatismo, nunca logré conseguir. La tensión psicológica crecía cuando miraba el cofre. Me preguntaba si habría más. Revisé cada tablón del ático, cada libro, cada rincón, con la meticulosidad que solo la anticipación y la codicia justificada pueden otorgar, pero no encontré nada, y me alegré. Me alegré porque si hubiera habido más, el foco se habría puesto en la fortuna y no en la enseñanza. El abuelo me había dado exactamente lo necesario para liberarme de la estrechez, pero no lo suficiente para convertirme en una esclava de la riqueza. Fue una dosis perfecta de libertad. Y esa libertad, a mi edad, se traduce en algo muy sencillo: la posibilidad de elegir. Elegir si quiero o no vender la casa, si quiero darme el gusto de viajar a ese pueblito italiano que siempre quise conocer, si quiero pagarle un buen abogado a mi nieto para ese asunto que lo tiene preocupado. El dinero ya no es una necesidad, es un gatillo de posibilidades. Un flashback me golpeó con la fuerza de una revelación. Yo tenía 17 años y estaba obsesionada con ahorrar para un viaje a la capital. Trabajaba cosiendo para las vecinas y un día, frustrada por la lentitud de mis ganancias, rompí en llanto en el taller. El abuelo me encontró con la cabeza entre las rodillas, lamentándome por lo insignificante de mi esfuerzo. Él se sentó a mi lado y sacó de su bolsillo un pequeño botón nacarado, impecable. ¿Cuánto crees que vale esto, Clarita? 5 centavos, quizás. Pero si coses este botón en el vestido de novia equivocado, vale todo el disgusto de la novia y la ruina del sastre. Su valor no es inherente, sino contextual, ¿entiendes? Y la suma de muchos 5 centavos puede construir un imperio. Lo dijo señalando el botón, que era precisamente idéntico a uno de los que encontré en el cofre. Esa imagen, ese botón de nácar en la palma de su mano arrugada, era la clave. El dinero del cofre no era una inversión audaz, era la acumulación sistemática y paciente de lo pequeño a lo largo de décadas. Él no invirtió en la bolsa, invirtió en la lección. Esa vulnerabilidad humana, el admitir que había juzgado a la persona que más me amaba por lo que creía que le faltaba, me produjo una punzada de arrepentimiento tan fuerte que me hizo temblar. Si pudiera hablar con él ahora, solo le diría: tenías razón, abuelo, fui ciega. Pero como ya no podía, la única manera de honrarlo era no cometer el mismo error con el tesoro que me había dejado. El dinero no podía ser simplemente un depósito bancario. Tenía que ser un recordatorio constante. Decidí que no lo gastaría sin un propósito que honrara su filosofía. La frase que me vino a la mente, la frase de impacto, fue: este dinero no me compra cosas, me compra la perspectiva que perdí. Y con esa nueva perspectiva, miré el cofre, no el dinero, y vi los botones, el hilo seco, las estampillas sin valor. Esos eran los verdaderos 900,000 pesos. Eran la prueba de que él se había pasado la vida cultivando la atención al detalle, la paciencia y el desapego al juicio. El dinero era solo el envoltorio brillante de un regalo mucho más profundo, la capacidad de ver la grandeza en el residuo. Me di cuenta de que mi vida, hasta ahora, había sido una búsqueda de elefantes, cuando la verdadera riqueza estaba oculta en la discreción de las hormigas. La comprensión de la intención de mi abuelo desató una cadena de recuerdos que yo había mantenido enterrados, catalogados como irrelevantes, o, peor aún, como fallos en el gran diseño de mi vida. Me doy cuenta ahora de que él no solo escondió dinero, escondió pistas. El ritmo emocional de esos días se volvió dinámico. Había momentos de euforia por la seguridad económica recién adquirida, seguidos inmediatamente por pausas de profunda introspección y vergüenza por mi juicio pasado. La tensión psicológica de saber que había ignorado tanta sabiduría durante tantos años era casi insoportable. Y en medio de esa vorágine, el cofre de cedro se convirtió en mi objeto de estudio, mi pequeño oráculo personal. Ya no veía botones y estampillas, veía un mapa de su mente. Cada objeto era una nota al pie de página de su gran enseñanza. El abanico roto, por ejemplo. Recordé que era de mi abuela.
Ella lo usaba en las noches de verano en el porche, y él siempre se quejaba de que lo rompía por impaciente, por agitarlo con demasiada fuerza. Un día, el abanico se partió a la mitad. Mi abuela lo tiró a la basura, y el abuelo, con esa calma desesperante que lo caracterizaba, lo rescató, diciéndole a mi madre: todo lo que se rompe tiene la posibilidad de ser reparado, no para ser idéntico a lo que fue, sino para ser más fuerte en sus grietas. El abanico nunca fue reparado del todo, pero fue guardado. Y ahí estaba, en el cofre, recordándome que incluso en la pérdida y la rotura hay un valor. ¿Cuántas veces en mi vida, ante un fracaso o una desilusión, simplemente lo había tirado a la basura emocional, sin darme cuenta de que el abuelo me había dejado un modelo para coleccionar las fallas? Este gatillo mental de la reparación me hizo mirar mis propias roturas, el matrimonio que terminó, el trabajo que perdí, las amistades que se desvanecieron. De pronto, ya no eran errores humillantes, sino piezas de colección, pruebas de que había vivido y que en cada fisura había una nueva línea de fortaleza. La revelación progresiva del significado de cada objeto era más valiosa que los 900,000 pesos. El carretel de hilo, por ejemplo, estaba casi vacío, seco, un color indefinido entre el beige y el gris, un hilo viejo. Pero recuerdo que mi abuelo lo usaba para atar las ramas de los rosales que podaba. No era un hilo de costura fino, era un hilo de batalla, de utilidad práctica, un hilo que servía para contener el crecimiento desordenado de la vida. La lección que se desprendía de eso era la de la utilidad discreta. El abuelo no buscaba brillar, buscaba sostener. Él no quería ser el rosal espectacular, quería ser el hilo que lo mantenía erguido bajo la tormenta. Yo, en cambio, siempre busqué ser el rosal, la protagonista, la que se lleva las miradas, y por eso muchas veces colapsé bajo el peso de mis propias expectativas. Ahora entiendo que una de las mayores fortalezas en la vida es la capacidad de ser hilo, de ser soporte silencioso, de trabajar sin buscar el aplauso. Comencé a reflexionar maduramente sobre la palabra desprecio. No desprecien lo pequeño. Y me di cuenta de que el desprecio no es solo ignorar algo, es activamente infravalorarlo. Yo había despreciado la paciencia del abuelo, su lentitud, su insistencia en los trabajos manuales, su aversión a la ostentación. Y ese desprecio me había costado mucho. Me había costado paz. El giro narrativo es que el tesoro no estaba escondido para mí, estaba escondido de mí. Estaba esperando a que yo tuviera la madurez suficiente para entender que la verdadera acumulación no es de capital, sino de sabiduría. Y para eso necesitaba la urgencia emocional que solo una cifra inesperada puede provocar. Si el abuelo me hubiera dado el dinero directamente, lo habría gastado sin pensarlo, sin la reflexión profunda que me obligó a hacer el cofre. Él diseñó una caja de Pandora al revés. Abres lo pequeño y liberas lo grande. Las frases de impacto venían solas ahora. El abuelo me hizo esperar 70 años por el manual de instrucciones de mi propia vida. Y la espera, la larga espera, era la clave de la lección. Lo que se obtiene fácil, se olvida fácil. Él quería que yo llegara a ese dinero con el cansancio de una vida ya vivida, para que pudiera apreciar la diferencia entre la riqueza real y la ilusión de la riqueza. La vulnerabilidad humana se manifestó cuando, al mirar los botones desparejados, recordé una época de mucha escasez en mi familia. Mi madre zurcía y remendaba todo, y los botones sueltos eran un recurso precioso. Nosotros, los niños, jugábamos con ellos, pero para mi madre eran una promesa de continuidad, una forma de evitar que una prenda terminara en la basura. El abuelo, al guardar esos botones, no solo guardaba metal o nácar, guardaba el recuerdo de la escasez, de la supervivencia, de la época en que la modestia era la única garantía de futuro. Y al darnos ese dinero ahora, nos aseguraba que no volveríamos a caer en esa estrechez, pero nos recordaba de dónde veníamos, manteniéndonos anclados a la humildad de los pequeños recursos. Esta historia no era sobre heredar, sino sobre ser iniciada. El abuelo, con su acto, se había convertido en un maestro silencioso que me había dado la lección final de mi existencia. Lo que él valoraba no era el billete, sino la paciencia de guardarlo, la humildad de esconderlo entre la basura,
la anticipación de saber que un día su nieta, cansada de buscar grandes respuestas, se detendría por fin a mirar lo ínfimo. Y esa mirada, ese cambio de foco, es lo que vale más que todos los 900,000 pesos. La intimidad con mi abuelo, a través de estos objetos, se hizo más intensa y real que cuando estaba vivo. Ahora podía entender su silencio, su concentración, su aparente desinterés por las grandes conversaciones. Él no estaba ausente. Estaba construyendo un legado de pequeños actos, y esa realización me llenó de una paz que el dinero por sí solo jamás podría haber comprado. Me doy cuenta de que este cofre es mi verdadero testamento, no el suyo. La tarea de asimilar la lección me llevó a un estado de intimidad profunda con el recuerdo del abuelo. Ya no era solo una figura nostálgica, sino un estratega póstumo que había diseñado una prueba de fe. Empecé a ver el mundo a través de la lente de lo pequeño que él tanto valoraba. Dejé de mirar los titulares de los periódicos y me centré en las noticias de la colonia. Abandoné los grandes proyectos de reforma de la casa y me dediqué a restaurar los detalles, a reparar una bisagra que chirriaba, a lijar un trozo de madera gastada. Fue un cambio radical de foco que produjo una calma sorprendente en el torrente de mi vida, que siempre había sido una carrera constante por la próxima gran cosa. El abuelo, con su tesoro oculto, había frenado mi ritmo de forma abrupta. La tensión psicológica ahora era interna. ¿Cómo usaría este dinero para honrar su legado y no traicionarlo? Los 900,000 pesos eran una suma considerable, pero para mí representaban el peso ético de 50 años de paciencia y discreción. Sentía una responsabilidad casi sagrada. Mis hijos, al enterarse del hallazgo, con esa mezcla de incredulidad y alegría depredadora que solo los herederos potenciales pueden tener, comenzaron a sugerir inversiones, viajes caros, una vida de lujos repentinos. Y yo los escuchaba, pero sus voces sonaban a ruido hueco. Ellos solo veían el elefante, yo ya solo veía las hormigas. Y mi deber, según mi nuevo entendimiento, era proteger esa lección, ese pequeño tesoro de sabiduría. El dinero debía ser el medio, no el fin. Hubo un flashback muy vívido. Tenía unos 20 años y el abuelo me pidió que le ayudara a recoger las semillas del huerto. Yo me quejé, quería irme con mis amigas. ¿Para qué molestarse, abuelo? Esas semillas son diminutas. ¿Quién las va a ver? Él no me regañó, simplemente se arrodilló, tomó un puñado de tierra y me mostró una sola semilla, casi microscópica. Clarita, esta cosa que apenas puedes ver contiene el mapa completo del árbol más grande del huerto. Es una biblioteca, un almacén de promesas. Despreciarla es despreciar el futuro. En la naturaleza, lo más poderoso es casi siempre lo más compacto. Ahora, muchos años después, sentada frente a mi cuenta bancaria con una cifra impactante, entendía que el dinero era, precisamente, esa semilla. Lo pequeño que contenía la promesa de una vida más digna, pero que, si no se plantaba con sabiduría, se pudriría o sería arrastrada por el viento. El giro narrativo en este punto es que la fortuna no me hizo más rica, me hizo más selectiva con mis afectos. El dinero expuso la verdadera naturaleza de mis relaciones. Algunos amigos se acercaron con un interés palpable y otros, los verdaderos, se alegraron con genuina modestia, sin pedir ni esperar nada. La vulnerabilidad humana que sentí no fue por la codicia, sino por la soledad de tener que discernir quién era quién. El abuelo me había dado el filtro, pero no la fuerza para usarlo. Y fue entonces cuando decidí usar una parte del dinero para hacer lo que él siempre hacía: invertir en la utilidad discreta. Pensé en mi vecino, don Carlos, un zapatero de 80 y tantos años que había perdido su taller por la falta de un buen techo. Él nunca pedía nada, solo trabajaba con esa dignidad silenciosa que el abuelo admiraba. Yo sabía que si le daba el dinero directamente, se ofendería. Así que, siguiendo el espíritu del cofre, ideé una entrega sutil, una reparación silenciosa. Usé una parte de los 900,000 pesos para pagar un techo nuevo, diciendo que era una donación anónima de la colonia. Don Carlos no lo supo, pero yo sentí el eco de la aprobación del abuelo en el acto. No despreciar lo pequeño significaba también no despreciar la dignidad del otro. Esta decisión me dio una revelación sobre el verdadero propósito de la herencia. El abuelo no quería que yo me comprara una vida nueva.
Quería que yo comprara la posibilidad de ser una persona nueva. Una persona que reparte las semillas con discreción y cuida de los pequeños árboles que ya están plantados. Los gatillos mentales ahora eran de empatía y generosidad medida. Ya no me preocupaba el interés bancario, sino el interés humano que podía generar mi dinero. Era una inversión en la comunidad, una forma de replicar la filosofía del abuelo. La reflexión madura que me invadió fue sobre la verdadera libertad. Siempre creí que la libertad era tener la capacidad de ir a cualquier parte y hacer cualquier cosa. Pero el abuelo me demostró que la verdadera libertad es la capacidad de no tener que perseguir nada y en su lugar detenerse a apreciar lo que ya tienes. La frase de impacto que me quedó grabada fue: el abuelo me hizo millonaria en tiempo, no en pesos, porque al darme esa seguridad económica, me liberó de la urgencia de trabajar y me regaló el tiempo precioso para mirar las nubes, para escuchar a mi nieta, para reparar la casa, para ser, en esencia, lo que él era, un hombre que encontraba su valor en lo pequeño y que, precisamente por eso, dejó un legado inmenso. El dinero se había convertido en un instrumento de redención, un espejo que me obligaba a enfrentar todas las veces que había actuado con arrogancia o impaciencia. El impacto de los 900,000 pesos se extendió más allá de mi vida financiera y ética. Transformó la forma en que interactuaba con mi familia. Mis hijos y nietos, acostumbrados a verme como la matriarca estoica y un poco anticuada, se encontraron con una Clara nueva, una abuela que ahora hablaba de paciencia, de semillas, de botones y de la belleza de las grietas. Mi discurso, antes centrado en la nostalgia, se volvió filosófico, impulsado por la revelación constante que el cofre me ofrecía. Yo seguía sin gastar el grueso del dinero, manteniéndolo como una reserva, una seguridad que me permitía la verdadera riqueza, la paz mental. La anticipación de lo que podría hacer con él era más dulce que el acto de hacerlo. Una noche, mientras cenábamos, mi nieta, la misma que me había empujado a ir a la casa de cambio, me preguntó con esa inocencia directa de la juventud: «Abuela, si el abuelo guardó el dinero en el cofre de lo pequeño, ¿significa que él consideraba al dinero como algo pequeño?». La pregunta fue un gatillo mental que me golpeó. Ahí estaba el verdadero giro narrativo. Yo siempre había pensado que el dinero era lo grande que estaba escondido entre lo pequeño, pero la lección del abuelo era la opuesta. El dinero era solo una herramienta, un valor intercambiable y temporal, y por lo tanto, algo pequeño en el esquema de la vida. Lo grande era el acto de guardar con paciencia, la lealtad a una filosofía, el diseño de una lección que trascendiera su propia muerte. Me di cuenta de que el tesoro no era material, era el método. Esa reflexión madura me llevó a un momento de profunda vulnerabilidad humana. Le conté a mi nieta una historia que nunca había compartido. Cuando el abuelo falleció, yo era joven y estaba furiosa. Furiosa porque sentía que nos había dejado sin nada, que no había asegurado nuestro futuro, que su vida de jardinero y artesano había sido un acto de irresponsabilidad. Mi padre, su hijo, también compartía esa frustración. Creíamos que el amor se demostraba con seguridad material. Ahora, al encontrarme con este capital que él había cultivado con su filosofía de lo poco a poco, sentí una vergüenza corrosiva. Había juzgado su amor basándome en mi propia superficialidad. La frase de impacto que les dije, con la voz quebrándose, fue: siempre busqué el amor del abuelo en el testamento, pero estaba en el cofre. Esto generó una tensión psicológica en la mesa. Mis hijos, al escucharme, también se enfrentaron a sus propios juicios sobre su abuelo. Empezaron a recordar anécdotas que antes consideraban insignificantes. El abuelo recogiendo clavos oxidados para enderezarlos y reutilizarlos. El abuelo releyendo los mismos libros una y otra vez. El abuelo deteniéndose media hora a observar una flor que acababa de abrir. Eran actos de profundo respeto por el recurso, por el tiempo, por el detalle. Todos ellos pequeños actos que sumados habían forjado una ética de vida y por accidente o diseño, una fortuna. Sentí una urgencia emocional de replicar el método del abuelo, no solo el resultado. Decidí que, en lugar de repartir el dinero, debía repartir la lección. Compré cajas de cedro idénticas a la suya. No eran caras,
lo cual era perfecto para el espíritu de la enseñanza. A mis nietos les di una caja a cada uno y les pedí que la llenaran a lo largo del año con cosas pequeñas, que consideraran valiosas no por su precio, sino por su significado. Les prohibí poner dinero en efectivo. Quería que entendieran que el valor no es intrínseco a la moneda. Quería que cultivaran la atención. Si encontraban una nota escrita por alguien que amaban, si encontraban una piedra que les recordara un buen viaje, si guardaban el corcho de una botella que se destapó en una celebración memorable, eso era lo que valía. El propósito de este ejercicio era crear empatía no solo conmigo, sino con el tiempo mismo. Que entendieran que el legado no se hereda, se construye con la acumulación consciente de minutos y detalles. La intimidad que se generó en la familia fue hermosa. Pasamos de discutir cómo gastar 900,000 pesos a discutir qué es realmente lo que vale la pena guardar de la vida. El dinero, el gran elefante, se había retirado de la conversación, dejando espacio para las hormigas, para lo esencial. Y en ese espacio, el recuerdo del abuelo se hizo luminoso, no por el dinero que dejó, sino por la mente que nos obligó a usar. En un momento de soledad, volví a abrir el cofre original. Saqué el relicario vacío. Nunca supe qué había contenido. Siempre lo vi como un objeto incompleto. Pero ahora, con mi nueva perspectiva, me di cuenta de que el abuelo lo guardó vacío precisamente para demostrarnos que la verdadera joya no está dentro del contenedor, sino en la mano que lo sostiene, en la historia de la persona que lo conservó. El abuelo me enseñó que la vida es el relicario vacío que llenamos con la importancia que le damos a las cosas que están fuera, me dije. Y esa revelación final me preparó para el cierre, para la última parte del legado, que ya no era sobre el abuelo, sino sobre mí, y lo que yo haría con el tiempo que él me había comprado. He llegado a la edad en que la conclusión ya no es el final, sino el principio de una nueva mirada. Los 900,000 pesos se han convertido en la banda sonora de mi vida tranquila, un murmullo constante de seguridad que me permite enfocarme en lo verdaderamente grande, los pequeños momentos. El dinero sigue ahí, en gran parte intacto, transformándose no en bienes, sino en esa reserva de dignidad que el abuelo, con su acto de fe, quiso asegurarme. He usado una parte, sí, para pagar deudas antiguas de mi hijo, de esas que, como los chirridos de las bisagras, te minan la paz lentamente. He financiado los estudios de arte de mi nieta, porque el abuelo creía en el talento que no pide permiso para florecer. ¿Y qué es el arte sino la glorificación de lo pequeño, del detalle, de un sentimiento capturado en un instante? Cada gasto ha sido una ceremonia, un homenaje a su discreción. El cofre de cedro ya no está en el ático. Lo tengo sobre mi escritorio, junto a la ventana, donde puedo verlo mientras tomo mi café y reflexiono. Ya no es una caja de sorpresas, es un ancla. Los botones, el abanico roto, el carretel de hilo, ahora son piezas de un museo personal. Y el aprendizaje más profundo que me ha dejado esta historia es sobre la coherencia y la satisfacción que se encuentran al final del camino. El abuelo no fue coherente con las expectativas del mundo financiero, pero fue absolutamente coherente con su propia filosofía de vida. Él valoró la paciencia, la acumulación silenciosa, el rechazo a la ostentación. Y al hacerlo, paradójicamente, logró proveer a su nieta de una riqueza que el mundo, con todas sus prisas, le habría negado: la libertad de ser yo misma a mi propio ritmo. Mi revelación final fue entender que el abuelo me dio la fórmula para la verdadera felicidad. La felicidad no es un gran evento que llega envuelto en papel brillante. Es la suma paciente de muchos botones, de muchos hilos, de muchos días en que nada espectacular sucede. Y yo, Clara, la mujer que siempre persiguió los grandes fuegos artificiales, ahora encuentro mi mayor placer en la luz tenue de la chimenea. La reflexión que deja una marca en mi alma es la siguiente: la vida no se mide por lo que tenemos, sino por lo que somos capaces de ver. Yo era pobre en visión, aunque no lo supiera. El abuelo me obligó a usar una lupa en lugar de un telescopio, y con esa lupa encontré un universo en el polvo. Ahora, cuando hablo con mis nietos, ya no les hablo de mis grandes viajes o de mis éxitos de juventud. Les hablo del tiempo que cuesta secar una semilla, de la fuerza de un nudo bien hecho,
del silencio que precede a una buena idea. Les enseño a no despreciar lo pequeño, y ellos, a diferencia de la yo joven, sí escuchan. Escuchan porque han visto la prueba tangible de esa sabiduría, la seguridad en los ojos de su abuela, la calma de esta casa, la ausencia de urgencia. Y saben que esa calma cuesta, en términos de esfuerzo y paciencia, mucho más que cualquier fortuna que se gane rápido. El cierre emocional poderoso está en la paz que siento al saber que el abuelo sigue presente, no en una tumba de mármol, sino en mi conciencia, en cada decisión que tomo. Su legado no fue un cheque, fue una educación tardía, y yo, su alumna, por fin he entendido la lección. He completado el círculo. He aquí mi frase final que sella la historia desde el corazón. La frase que resume esta tardía y bendita lección. El abuelo no me regaló 900,000 pesos. Me regaló la única cosa que el dinero no puede comprar y que solo se esconde en la discreción: el arte de mirar hacia abajo para poder ver el cielo.